A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una satisfacción enorme para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, con mayor razón, sentimos mucha satisfacción de tener con nosotros a un distinguido amigo y profesional de la salud. Él es el doctor Arturo Quispe, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, docente e investigador, director de REACT Latinoamérica y un promotor fundamental de un evento internacional que acaba de realizarse en el Ecuador. Se llamó Pueblos Empoderados. Esta es la presentación de nuestro amigo Arturo Quispe, a quien le damos la más cordial bienvenida, y vamos a hacer una pequeñísima introducción respecto de esta entrevista. El Ecuador y el mundo ha padecido una pandemia de aproximadamente 2 años, producida por el SARS-CoV-2 y conocida con el nombre de COVID-19. A esto se ha sumado otra verdadera pandemia, que es conocida con las siglas de RAM, resistencia antimicrobiana, y es sobre este tema específicamente que vamos a conversar con nuestro amigo Arturo Quispe. Bienvenido. La RAM es una pandemia acelerada por la COVID, mi estimado Arturo. Muchas gracias, Walter. Realmente este es un asunto de trascendental importancia porque la pandemia realmente es un elemento que desencadenó también el aceleramiento de la resistencia, particularmente a los antibióticos, muy íntimamente relacionado a las características justamente de la COVID-19, al ser una afección sistémica desconocida, y a ello sumado la denominada infodemia, una desinformación o a la falta de libertad y de expresión clara y adecuada de la sensibilización y educación e información a la población, creó justamente el miedo, el pánico colectivo y se incrementó la automedicación. Pero además de eso, en las mismas unidades hospitalarios, la deficiente infraestructura, la debilidad de nuestros sistemas de salud, de los métodos de diagnóstico asequibles para la diferenciación entre infecciones virales y bacterianas, y repito, por las mismas características de la enfermedad, se dieron casos, como lo revelan varios estudios últimos que se han desarrollado a nivel global, que muestran que en algunos hospitales, por ejemplo, de cada 100 pacientes ingresados, el 80%, 80 a 90, fueron prescritos y usaron antibióticos, aunque solamente en 5% de ellos se constató de que había una infección sobreagregada, una morbilidad infecciosa bacteriana agregada al cuadro de la COVID-19. Pero además de eso,
las personas en la comunidad, por distintas razones y sobre todo frente al miedo y la propagación de estas informaciones de que los antibióticos tendrían eficacia sobre este virus, lo cual conocemos que no es así, justamente se automedicaron y utilizaron los antibióticos. Sí, estamos frente a una pandemia que al no ser una enfermedad, sino ser más bien un efecto del uso inapropiado de un medicamento, de los antimicrobianos en general, y de manera particular de los antibióticos, es una pandemia invisible para una buena proporción de la población, lamentablemente, y ello significa 750,000 personas que pierden la vida al año como consecuencia de las infecciones intratables causadas por bacterias resistentes o multiresistentes a los antibióticos. Arturo, tú nos planteas un tema de enorme importancia, de trascendental importancia para la vida y la salud de los seres humanos en general, este uso indiscriminado de los antibióticos. Y junto a la infodemia está otra categoría, la sindemia, es decir, una convergencia de diferentes infecciones, de diferentes enfermedades que han hecho más grave la situación de la pandemia por COVID-19. ¿Qué podríamos comentar acerca de esta convergencia de diferentes enfermedades para agravar la COVID-19? Bueno, la COVID-19 por un lado hizo visible justamente la fragilidad, la falta de resiliencia, la deficiencia de los sistemas de salud público, y que juegan un rol fundamental en escenarios como de las pandemias o los problemas de salud pública en general. Por otro lado, mostró las desigualdades e inequidades entre el norte y sur, entre los países ricos y los países de bajos y medianos ingresos. Y al interior de cada uno de los países también mostró las grandes diferencias y el riesgo de enfermar y morir por la propia COVID. Si bien afecta la COVID al ser una pandemia tanto a los que tienen situaciones económicas privilegiadas que los que no tienen, pero indudablemente los que llevan y pierden su vida en mayor porcentaje, con mayor prevalencia, fueron y son justamente los más pobres. En esas condiciones también nosotros podemos decir que hubo las sindemias, se provocaron las sindemias, fragilidad de los sistemas, desorganización de los presupuestos inapropiados, concepciones equivocadas o concepciones centradas solamente en la tecnología, dependientes en extremo de la tecnología, y con una visión reduccionista que no tomó en consideración otros elementos esenciales como el propio rol de la comunidad y el propio rol de los niveles primarios de atención de salud, por citar unos ejemplos. Y además, un hecho importantísimo en el caso de la pandemia es que perdimos una oportunidad, o estamos perdiendo una oportunidad de algo que es indispensable: debatir, discutir, dialogar, conversar, como tiene que ver, por ejemplo, con la urgencia de un cambio en el modelo agroalimentario, porque tiene que ver con la zoonosis, es decir, aquellas afecciones, enfermedades que afectando a los animales de pronto saltan y afectan a los seres humanos, tiene mucho que ver con estos modelos de producción de alimentos para consumo humano, la invasión de los nichos ecológicos, de los hábitats de varias especies o de muchas especies silvestres, la comercialización, la movilización, todas ellas están ligadas. O sea, que la pandemia, realmente el enfoque fue o es demasiadamente reduccionista. No se está pensando en el rol de la salud integral. Y viene a esto a lo que tú tanto resaltas en tu propio programa, la necesidad de un enfoque ecosistémico de la salud, la necesidad de la preservación de los ecosistemas como un requisito previo para la salud de los seres humanos, de los animales, de las plantas. Y el seminario y el encuentro latinoamericano al que tú haces referencia del 12 al 14 de noviembre
de este mes, organizado conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad Internacional de la Florida, puso énfasis justamente en la necesidad del enfoque de una salud o de una sola salud, es decir, un reconocimiento práctico y regulado de las interacciones o las interrelaciones que hay entre la salud humana y la salud animal, y de estas con relación a la salud del ambiente, de a los la seres salud de la madre humanos tierra, como dirían nuestros pueblos originarios. Mi estimado Arturo, excelente tus puntos de vista, y realmente coincidimos como medicina ecológica en tu enfoque sobre la salud pública. En esta parte quisiera hacer un comentario y te pediría que tú nos des tus puntos de vista respecto de que el Ecuador se ha convertido en un santuario de los medicamentos. Ahora que hablas, ¿no es cierto?, de este abuso del uso de medicamentos a propósito de la COVID-19, he leído una información aterradora, ciertamente. La tercera causa de muerte en el mundo en este momento es la ingestión de medicamentos, y por supuesto, muchos de ellos antibióticos sin sentido alguno, están causando una mortalidad enorme. Esta sería la tercera causa de mortalidad en el mundo, después de las enfermedades producidas por alteraciones, enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que estarían en primero y segundo lugar. Ya nos habías comentado sobre esto, sin embargo, me gustaría que tú amplíes. ¿Por qué una ingestión sin límites, irracional, de medicamentos antibióticos pueden producir la muerte de las personas? Bueno, citemos dos aspectos que nos parecen fundamentales y que son esenciales en el análisis. Por un lado, estamos inmersos en un mundo globalizado, caracterizado por el consumo, caracterizado por la destrucción, la alteración del ambiente y la contaminación desde varios ángulos. Estamos frente a una crisis civilizatoria, y uno de esos componentes esenciales de esa crisis civilizatoria es la medicalización de la vida. Vida en la cual en el imaginario de la población global se ha marcado esta dependencia hacia los medicamentos y hacia la creencia y la mistificación del efecto mágico que pueden tener determinados medicamentos o la tecnología en general. Es decir, partimos de un proceso de exageración de la misma. Todo queremos resolver a través de los medicamentos, tenemos una visión reduccionista, decíamos anteriormente, de la propia salud. Más está centrado hacia la asistencia médica, centrado hacia la enfermedad, que centrado hacia la vida. Visto así, podemos ver que procesos fisiológicos como el envejecimiento y la misma muerte también se han medicalizado. Podemos ver que procesos como fisiológicos, la pérdida de cabello, la calvicie, la menopausia, todas ellas son consideradas como patologías de alguna manera, y entonces crean en nosotros pero lo otro de los antibióticos es el ejemplo más clásico de la interacción que tiene esto con el irrespeto a las otras formas de vida. El abuso de los antibióticos y el uso indiscriminado se da en todos los campos de la vida, no solamente humana, sino sobre todo animal. Y de esa manera estamos destruyendo el microcosmos y los distintos ecosistemas. Me explico. En salud humana se sostiene que desde entre el 15 al 20% de la producción mundial de antibióticos se está utilizando en salud humana, y de ellos cerca del 60% de su uso es inapropiado. Pero en salud animal se está utilizando el 80% de la producción global de antibióticos, y se lo usa no con fines terapéuticos,
sino los usa fundamentalmente con el propósito de incrementar la producción y abaratar los costos. Se usa como un estimulante o como promotor del crecimiento y con fines también de prevención, entre comillas, de profilaxis para superar las deficiencias en la bioseguridad de muchas de las granjas de gran producción industrial de alimentos. Pero las consecuencias que son urgentes, que se deberían reflexionar y que fue tratado justamente en este encuentro de comunidades empoderadas frente a la resistencia a los antimicrobianos, tiene que ver con el hecho de que al utilizarse los antibióticos mezcladas con los alimentos para los animales, esos antibióticos hasta un 80% se expulsan o se eliminan a través de las excretas, fundamentalmente, y de la orina, y por lo tanto contaminan el suelo, contaminan los huertos, contaminan los vegetales con bacterias resistentes, pero también con antibióticos que empiezan a contaminar el agua, el aire de los ríos y los lagos. Estamos hablando de un contaminante que deja de ser una herramienta de fundamental importancia para el tratamiento de las enfermedades, tanto en los animales como en los seres humanos especialmente, para convertir en un contaminante ambiental de un peligro aún no cuantificado, aún no determinado, pero la magnitud podemos ya imaginar de lo que está sucediendo. Arturo, avances y perspectivas en materia de resistencia antimicrobiana y particularmente qué hacer para, por una parte, racionalizar el uso de antibióticos y medicamentos en general, y de otra parte insistir sobre un sistema nacional de salud vinculado, relacionado armoniosamente con el ambiente y la naturaleza. Creo que nosotros todos tenemos que partir de considerar que los antibióticos son bienes públicos que debemos preservar su efectividad tanto para las presentes como para las futuras generaciones. De que tenemos que considerar también que las bacterias son elementos fundamentales para nuestra vida. El 99% y más de las bacterias que están en el agua, en el aire, en la tierra y que están en nuestro cuerpo cumplen funciones esenciales para preservar la salud y la vida humana, la salud y la vida de animales y la salud y la vida del planeta. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en su uso apropiado, tanto en la salud humana como debe regularse el uso indiscriminado en la producción de alimentos y en la contaminación del suelo y el ambiente, tal como lo vienen haciendo algunos países, especialmente de la Unión Europea. Debemos asimilar los buenos ejemplos de lo que sucede en la Unión Europea con relación al control del uso apropiado de antibióticos en salud humana y animal y ambiental. Pero al mismo tiempo tiene que haber política pública de regulación, pero de incentivos, de subsidios para cambiar progresivamente a un sistema más amigable con el ambiente y la naturaleza. Tenemos que continuar trabajando y promoviendo por parte del Estado y de las propias organizaciones comunitarias la agroecología como una opción de agricultura centrada en la vida y no solamente en el negocio, como una alternativa de comida saludable para todos, porque solamente así podemos garantizar nuestra propia salud y la salud de los ecosistemas, la salud del planeta. Creo también que hace falta múltiples alianzas, pero deberíamos comenzar por una alianza esencial, los sectores de la educación y la comunicación. Es hora, por ejemplo, que nuestro sistema educativo incorpore desde temprano la educación sanitaria, la sensibilización, niños y niñas comprendiendo cómo funciona su propio cuerpo y cómo nuestro cuerpo es preservado, su salud mental, física, espiritual, emocional. Es esencial también mantener la vida en un ambiente saludable. Creo que todas estas líneas sobre las que se ha hablado mucho. Y por otro lado, durante este encuentro se puso especial énfasis en el eje de la alimentación. Tomemos en cuenta, Walter, que nuestro país, por ejemplo, exhibe unas cifras muy altas de desnutrición crónica.
Pero la desnutrición crónica tiene que ser enfrentada desde una perspectiva multisectorial, multilateral y desde la perspectiva de la integralidad. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar interrelacionados todos los programas, la gestación, el embarazo temprano, el tipo de parto, el uso o no de antibióticos en edades tempranas, porque estamos hablando de que este problema de la desnutrición crónica, que cito como ejemplo, es el resultado o el reflejo de las condiciones de vida esencialmente y del incumplimiento de los otros derechos a los que deberían ser parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos y en especial de nuestros niños y niñas. Entonces, nosotros consideramos, y eso se puso esencial énfasis en la discusión de la importancia que tienen los programas de mis 1000 primeros días de vida, pero entendido desde la integralidad y desde la racionalidad científica, pero también desde la integración de la comunidad como partícipes, como miembros que están presentes en todos los procesos de planificación, ejecución, implementación e evaluación de los programas. De tal manera que se abrió el debate y se abre una perspectiva interesante, pero para lo cual es necesario ir construyendo alianzas, un diálogo amplio. Arturo. Te resalto un hecho, Walter, si me permites, porque fue un eje destacado durante este evento, y es la diversidad de actores. Un diálogo realmente se llamó encuentro, pero en el sentido estricto. Fíjate tú que en este encuentro de comunidades empoderadas participó la academia del más alto nivel de América Latina y también de otras regiones como invitados, pero participaron también facultades de ciencias médicas, universidades de la región, pueblos, organizaciones indígenas. Se escuchó al pueblo mapuche, a los pueblos quichua, aymara, al pueblo maya cachiquel. Se escuchó también a los poetas, a los artistas, a los músicos. Fue extraordinario, estuvo lleno de emociones este encuentro por el contenido, la profundidad del análisis científico, por las evidencias que fueron compartidas, pero también por el aporte que puede presentar la cultura y el arte. Solo así puede constituirse una verdadera minga con el aporte y la visión de los pueblos originarios de nuestro país y de América Latina. Esa fue una característica de un verdadero encuentro. Nos complace enormemente realmente esta última parte que has señalado. Toda tu participación extraordinaria, felicitaciones, mi estimado Arturo. Una pregunta que yo te quería hacer, pero que ya la has desarrollado extraordinariamente bien, es el resultado de este evento, de este magno encuentro de facultades de medicina, de pueblos, de universidades, en fin, de organizaciones de la sociedad civil, para insistir sobre la necesidad de participar más, hacer participar más a la comunidad, insistir, mirar al campo. Mirar al campo es otra de las grandes líneas que debería desarrollarse en este enfoque de la salud pública. La zoonosis, también has mencionado, la medicina intercultural, los diálogos diversos, en fin. Esta fue una fiesta realmente para la salud pública en el Ecuador y que nosotros destacamos como importante y fundamental para entender que ese Sistema Nacional de Salud tiene que incluir este enfoque, de lo contrario queda chueco o queda cojo. Necesitamos realmente que el gobierno nacional ponga los ojos en la medicina intercultural y a este tipo de enfoques que nos acaba de hacer brillantemente nuestro amigo Arturo Quispo. Con esto queremos despedir el programa, agradecerle a Arturo y a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,